un gran amigo, un excelente científico, totalmente comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Alberto ha sido un colaborador del programa en los últimos años, desde que volvió a la Argentina, después de haber estado muchos años cooperando con todo el sur global, desde un programa que él tenía en la Universidad de Bergen, en Noruega, y muy comprometido siempre con los temas de desarrollo, los problemas de pobreza y desigualdad, los temas de sostenibilidad y la importancia que tiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 como un norte del cual no deberíamos permitirnos renunciar a alcanzarlo si queremos asegurar un mundo donde todos y todas los seres humanos podamos vivir con dignidad y seguir pudiendo disfrutar de la naturaleza y el medio ambiente que recibimos de todas las generaciones que nos precedieron. En ese sentido, quiero darle la bienvenida a Alberto. Recordarles que Alberto es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad del Sur de California. Él es estudió previamente en la Argentina Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Es graduado de Flaxo. Tiene muchísimas publicaciones, ustedes lo pueden buscar en Google, pero entre otras, por ejemplo, tiene un libro que ha compartido con Gabriel Keller, entre otras personas. También ha tenido publicaciones con Thomas Pogge, con quien nos acompañó el año pasado en un simposio sobre la pandemia y la importancia que tiene en el mundo global una perspectiva de justicia global en términos de salud y de acceso a los medicamentos, a los tratamientos y en el caso de la pandemia a la vacuna. Y para nosotros es en este particular seminario, que justamente lo hemos denominado ¿cómo hacemos para sostener este desarrollo sostenible, estos ODS, esta Agenda 2030, en una región que, como estamos viendo en el seminario, enfrenta muy fuertes desafíos en cuanto a un aumento de la pobreza, un aumento de la desigualdad, todas circunstancias que se han agravado con la pandemia y que en algunos de nuestros países se está agravando como resultado de las transformaciones o los cambios o el impacto que adicionalmente está teniendo o estamos sufriendo por la invasión de Rusia a Ucrania, países que tienen un papel muy importante en cuanto a la provisión de ciertos bienes, como la energía y alimentos. Es en este contexto en donde Alberto va a tener dos contribuciones o dos participaciones en el seminario que hemos organizado. Uno es hoy, en donde la presentación de él trata sobre la producción de pobreza, el desarrollo sostenible y los desafíos de la Agenda 2030. La pobreza es, dentro del contexto de lo que es el desarrollo sostenible y la Agenda 2030, uno de los deberes, digamos, más relevantes, dado que tanto los factores que la determinan como los efectos de la pobreza afectan, digamos, es variable independiente y variable dependiente
de gran parte de los objetivos y condiciones de vida y del planeta en el cual vivimos. Por lo tanto, el haber elegido, como ha hecho Alberto, un tema de estudio que hoy lo aborda en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, del cual dirige una red para el desarrollo sostenible, del cual yo tengo la suerte de haber sido invitado también a formar parte, junto con Raúl Mercer, que en los dos estamos en el área de desarrollo humano y salud en Flaxo, y otros colegas de muchas otras universidades del país. Nos pareció que escucharlo nos puede dar muchos aportes y muchos nuevos elementos para ver cómo en los distintos países de la región podemos y deberíamos tratar y abordar este tema. Y mañana, simplemente para dar el título, más allá de la presentación que vamos a hacer, en el día de mañana especialmente, va a profundizar lo que se llama la ciencia de la sostenibilidad, que él ha trabajado junto con otros autores en los últimos años muy profundamente. Entonces, esta pregunta sobre cuán sostenible o cuán factible es alcanzar estos objetivos en un contexto donde pareciera que el edificio de derechos humanos está puesto en tela de juicio, nos queda nada más que escucharlo. Alberto, somos todo oídos para deleitarnos y aprender. Bueno, muchas gracias, querido Pablo. Muy, muy generosa tu presentación. Para mí es un enorme placer estar aquí compartiendo esto con esta audiencia latinoamericana de colegas interesados en los temas que estamos trabajando. Y es importante este agradecimiento hacia ti, porque, como bien dijiste, somos compañeros en este nuevo proyecto científico, que es la Red sobre Dimensiones Socioeconómicas del Desarrollo Sostenible, que trata de transgredir las fronteras de la normalidad científica y movernos hacia una ciencia que esté orientada a la resolución de problemas. Y esto es mera supervivencia, en el sentido de que son tan complejos, urgentes y peligrosos los desafíos que tenemos por delante, que necesitamos hacer cambios, no solamente en los patrones de producción, de consumo, que están afectando diariamente nuestras vidas, sino también en la forma en la cual pensamos y actuamos, y desde la institucionalidad científica tenemos una responsabilidad enorme. Entonces, por esa razón y por ese compañerismo en en esta nueva etapa de nuestras vidas, donde vamos a transgredir esas fronteras, es decir, a nuestra edad continuamos siendo transgresores, vamos a acercarnos a esta presentación, que lo que va a hacer es tratar de entender las relaciones entre estos conceptos centrales que ustedes ven acá en el título, que son pobreza, desarrollo, con apellido, en este caso sostenible, y la Agenda 2030, ¿no? La palabra producción de pobreza tiene un sentido aquí. Nos vamos a tratar de concentrar más en cómo la pobreza es producida, mantenida, sostenida en el tiempo y tolerada, más que en los datos que muchas veces nos abruman. Como decía Else Oyen, los estudios de pobreza muchas veces tienden a transformarse en una depresiva conjunción de datos, cifras y estadísticas que tienden a paralizarnos y nos impiden muchas veces dedicar la atención que merece o merecen los procesos de producción y reproducción de pobreza. Desde Claxo, desde CROP,
que es el Comparative Research Program on Poverty del Consejo Internacional de Ciencia, donde estuve trabajando hasta hace un par de años. Tratamos de concentrarnos en esto, porque evidentemente si vemos a la pobreza como un problema, necesitamos soluciones y es conveniente, necesario, indispensable, diría, saber cómo ésta se produce y reproduce, más allá de los datos que son indispensables. Nosotros los científicos no podemos trabajar sin los datos, sin la información procesada de determinada manera que se transforme en insumo para nuestro trabajo. Pero no obstante ello, somos conscientes de que existen dos elementos fundamentales para que la ciencia sea ciencia, además del dato. Primero es la teoría y segundo la metodología, quizás en orden inverso de importancia. La metodología es lo que hace que la ciencia sea ciencia, que el conocimiento científico sea transmisible y fiable, reproducible. Y esto es indispensable para nosotros. Nosotros tenemos aquí personalmente y en la red una noción de pluralidad metodológica que nos aleja en muchos casos de la normalidad científica que hemos vivido en el norte y en el sur y estamos viviendo, para llevarnos a otros lugares, pero ciertamente la metodología sigue siendo la misma, porque nosotros entendemos por metodología a aquello que hace que nuestros trabajos sean defendibles ante los ojos de los escépticos. Y los escépticos son, naturalmente, nuestros colegas científicos. Entonces decía, metodología muy importante, vamos a tener en cuenta, y mañana en el taller vamos a trabajar este aspecto, pero hoy vamos a concentrarnos un poco más en el tema de la teoría, entendiendo por la teoría como el instrumento, yo diría el instrumento más apto que tenemos en ciencia para entender la multiplicidad, la infinidad de datos que existen por ahí, que nos abruman y que muchas veces nos paralizan. La teoría es, a mi juicio, el instrumento más apto porque lo que nos permite hacer es vincular varios conceptos centrales que, si son adecuadamente definidos, nos permiten ver qué cosa causa qué otra y cuáles son las múltiples relaciones entre unos y otros, y por consiguiente nos da eventualmente la posibilidad de pensar causalmente y actuar sobre las causas para solucionar los problemas. Recuerden que Perdón, había... Alberto, disculpa que Sí, te interrumpa. Nosotros no hemos, necesitamos que nos vayas diciendo sí, cuál de las slides es el que quieres que pongamos. así es. Entonces, para terminar esta introducción, lo que haría es decir, vamos a tratar de sintetizar las relaciones múltiples y complejas entre estos tres conceptos centrales que tenemos acá en el título y que Pablo me pidió que trabaje sobre ellos, para ver cómo los vinculamos con los desafíos que tenemos por delante y las formas de abordarlos que vamos a trabajar mañana en el taller. Entonces, pasando a los argumentos concretos, o más que nada a los ejes argumentales, le pediría a Tamara que pasemos a la segunda slide para verlos. Allí tenemos sintetizados cuáles son básicamente los ejes argumentales de esta presentación, que lo voy a tratar de trabajar, como decía antes, desde el punto de vista teórico, en algunos casos tratando de simplificar y en otros casos tratando de deconstruir el conocimiento teórico que tenemos sobre pobreza, sobre desarrollo, sobre relaciones internacionales e incluso sobre ciencia política, usando un modelo, que un modelo es una simplificación de la realidad en un caso o de la teoría en otro. Acá voy a usar el concepto de modelo como simplificación de varias teorías que nos van a ayudar a, en primer lugar, construir una imagen que nos permite interpretar la complejidad, de construir algunos conceptos que hemos naturalizado y lamentablemente a veces nos impiden ver las formas en las cuales tenemos para incidir sobre esas realidades, para después hacer una presentación o al mismo tiempo, yo diría, del concepto
economía política y discutir el debate agente-estructura como una forma de meternos en tema de la Agenda 2030, de la cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible, la cuestión de los niveles de análisis, que es una de las cuestiones más complicadas que tenemos en ciencia. Vamos a ver si podemos aportar a algo para el debate allí. Y la cuestión clave que yo creo que nos va a llevar al último punto de estos ejes argumentales, que es la localización de los objetivos de desarrollo sostenible. Acá vamos a plantear algunas conclusiones iniciales al final de esta presentación, y esto va a ser un antecedente para la sesión de mañana, para el taller donde sí nos vamos a poner los mamelucos y los guantes para trabajar y ensuciarnos las manos, ¿no? Entonces, vayamos a este modelo o simplificación de la teoría, que es la próxima pantalla. Tamara, por favor. Así nos metemos en el tema de estos modelos teóricos como simplificación de varias teorías en este caso, ¿no? Acá presento un modelo de 2 niveles, con las disculpas del caso. Ustedes vieron en la primera pantalla que había una fotito de un libro que es un libro que acaba de salir sobre perspectivas de críticas sobre el desarrollo. Este es un capítulo. Aquí presenté ese modelo, más desagregadamente, por supuesto, pero esto es algo que vengo trabajando hace muchos años por la preocupación que he tenido siempre en vincular los niveles de análisis nacionales e internacionales para tratar de entender cómo se produce la pobreza. Y este modelo de 2 niveles tiene en su forma simplista las estructuras, o yo diría los subsistemas en primer lugar, que nos permiten entender la economía política. Y acá es importante, en primer lugar, empezar a afinar la cuestión conceptual. Nosotros usamos como cientistas sociales o como ciudadanos las palabras sistemas, estructuras y agentes en una forma muy libre, muy libre. Usamos esa libertad también para conceptualizar al Estado y al mercado. Y esto nos lleva, sinceramente, a una Babel científica, donde nos resulta prácticamente imposible poder comunicarnos, poder debatir, porque estamos hablando de cosas distintas. Un sistema tiene 2 componentes básicos, que uno es la estructura y la otra son los agentes. Y estos generan lo que en ciencias sociales es probablemente el debate más rico, el debate estructura y agente, cuando ambos comienzan a interactuar e influirse mutuamente, y esto produce los cambios de sistemas cuando existen cambios estructurales. Entonces, esto es teoría del sistema 101, pero no obstante, muchas veces nosotros hablamos de estructura como si fuera algo que realmente es visible, es palpable, que está ahí, y que no es un concepto que merezca ser definido con precisión, o inclusive merezca ser tenido muy en cuenta a la hora de analizar los cambios sistémicos a partir del debate agente-estructura. Entonces acá ustedes van a ver al costado un disclaimer que puse, en el sentido de que si bien estados y mercados son las estructuras más relevantes que tenemos en las ciencias sociales, tienen una característica que no debemos perder de vista. Valga la contradicción, porque ahí estoy afirmando que son invisibles. Nosotros, cuando hablamos de estructura, inclusive cuando hablamos de un edificio, decimos, miren esta estructura que están acá haciendo. Lo que estamos viendo es el cemento, son los hierros, son las ventanas, pero la estructura es algo invisible. ¿Por qué? Porque es un instrumento que tenemos los científicos para definir quizás la parte más importante de los sistemas. Esta parte invisible es lo que le da precisamente sentido a los sistemas, y lo que nos permite eventualmente
producir cambios en los sistemas cuando afectamos la estructura de tal manera que le cambia sentido al sistema. Nosotros estamos partiendo de la premisa aquí de que las estructuras y los sistemas, estas estructuras le dan sentido a un sistema que tiende a producir y reproducir pobreza y desigualdad. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es, bueno, ir por estas nociones básicas de sistema, de estructura, que se complejizan cuando estamos hablando de economía política. ¿Por qué? Porque la economía política, que puede tener muchísimas definiciones, yo la defino aquí como la interacción recíproca entre los subsistemas económicos y políticos. Esta es una definición muy básica, muy simple, en principio yo diría, porque luego vamos a ver su complejidad. Entonces, en este simple modelito, lo que yo quiero que ustedes primero se familiaricen con estas conceptualizaciones que estamos haciendo. Obviamente, de economía política podemos encontrar decenas, si no cientos de definiciones, pero esta básica de la interacción entre el subsistema económico y el político resulta atractiva para los fines que tenemos aquí, ¿no? Entonces, acá tenemos la ventaja de que en el subsistema económico, no sé si pueden ver bien, si no quizás Tamara pueda agrandar, si alguno de ustedes no lo pueden ver bien, en el subsistema político, la estructura que vemos es el Estado. Y acá nuevamente nos encontramos con otro gran tema de definición en las ciencias sociales y en el lenguaje común. El Estado es una estructura. ¿Qué quiere decir? No tiene una entidad real. Lo que nosotros vemos, tocamos, analizamos, palpamos, son los componentes del Estado. Y el Estado, definido como una estructura de gobernanza o gobernanza territorialmente exclusiva, que excluye a otras porque están en conflicto permanente y es exclusiva en cuanto a su territorio, porque se supone que sobre ese territorio tiene el monopolio o la aspiración al monopolio del uso legítimo de la fuerza, digamos, la constituye en una estructura cuyos componentes son claramente cuatro en la teoría convencional del derecho y en la teoría convencional de la ciencia política, a saber, es el territorio sobre el cual ejercen su soberanía, es la población, que es otro elemento que es muy difícil de tomar como componentes del análisis político en función de la solución de problemas, pero sí tenemos otros dos componentes que son fundamentales a la hora de pensar los problemas y las soluciones. Y estos dos componentes son los gobiernos son los agentes. Los agentes en ciencia política son aquellos que ejercen el poder, y estos pueden ser públicos o privados, naturalmente, y el orden jurídico, constitucional e institucional que tienen estos estados. Estos cuatro componentes son los elementos concretos que, puestos de determinada forma, constituyen ya no el estado teórico, sino el estado histórico. Es importante que tengamos en cuenta esto, porque nosotros, uno de los argumentos que vamos a manejar acá, es que los estados, como estructuras, son partes del problema, pero también parte de la solución. Recordemos esto. Entonces, la estructura estatal en los sistemas nacionales tienen sus agentes que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de analizar problemas y soluciones, a grupos sociales, que son agregaciones de personas que ejercen la agencia, y a los ciudadanos. Por el otro lado tenemos otra estructura que es muy distinta, porque los mercados no tienen la base territorial lógica de los estados como estructura política. Son básicamente aterritoriales, al no preocuparse de la exclusividad, y es más, tienden a su expansión.
Pero sí su importancia es que crean los incentivos para producir y distribuir la riqueza, que es fundamental a la hora de tener en cuenta cuando analizamos el tema de la producción de pobreza. Porque si esta es la producción, si nos queremos explicar la producción de pobreza, tenemos que ver dónde radica el incentivo para que la pobreza o la riqueza sean producidas. Y acá nosotros sabemos que los mercados son muy buenos produciendo riqueza, no son buenos distribuyendo la riqueza, porque es el trabajo de otro, o de otra agencia que forman parte de otras estructuras, ¿no? Entonces, acá la conjunción de estas dos estructuras es lo que hace que la riqueza se produzca, se distribuya de tal manera que a su vez produce o no pobreza o riqueza, dependiendo de las condiciones históricas, es decir, las condiciones concretas en las cuales estados y mercados se relacionan en distintos países. El Estado noruego no es lo mismo que el Estado argentino, no es lo mismo que el Estado chino, no es lo mismo que el Estado mexicano. Son históricamente distintos, a pesar de que tienen componentes similares que se relacionan de manera distinta. Entonces, acá es importante que tengamos en cuenta también los principios ordenadores. Ustedes cuando vayan o recurran a la teoría estructural o sistémica, tienen que ver cuáles son estos principios que ordenan la estructura, los componentes de la estructura de determinada forma, y aquí es importante tener en cuenta las diferencias sustanciales que hay entre estados y mercados. En los estados tenemos una jerarquía que está basada en los órdenes constitucionales que tiene cada país. En cambio, en los mercados no existen tales jerarquías y están regulados, en todo caso, por una lógica económica. Ahora viene el tema internacional, que el tema internacional es una cuestión sumamente relevante en los tiempos de la globalización, un concepto que se ha extendido enormemente en las últimas 4 décadas y que significa distintas cosas para las distintas personas que la enuncian. Yo acá voy a evitar ese concepto para ir al mundo internacional, que es el nivel 2 de la estructura, que se supone se ha globalizado, y ahora vamos a explicar por qué y cuáles son las consecuencias. Pero acá este subsistema político internacional tiene una estructura distinta. Muchas veces nosotros hablamos de los órdenes internacionales, y acá tenemos 2 tipos de órdenes, digamos, lo que son en teoría social, las sociedades que son más compactas, más ordenadas, más reguladas, más jerárquicas, y las comunidades donde realmente no existe una jerarquía. Nuestro sistema internacional es básicamente una comunidad. Y es básicamente una comunidad por el principio ordenador que tiene, que, como ustedes si van abajo de todo, se los puse en rojo para que lo identifiquen, es la anarquía. Ahora, la anarquía no es el caos. En ciencia política y relaciones internacionales, la anarquía debe ser definida muy cuidadosamente, nuevamente para no caer en las babeles, y la anarquía significa ausencia de superior común. Uno está en un sistema anárquico cuando no tiene un jefe. Ustedes me pueden decir, bueno, los hegemones son o cumplen la funcionalidad de los jefes y establecen una jerarquía. Bueno, esto en relaciones internacionales ha sido muy, muy discutido. La teoría la ha discutido hasta el cansancio, no existe consenso, pero cuando uno analiza situaciones un poco extremas, uno puede decir, bueno, si bien Estados Unidos es un hegemón y Afganistán está lejos de serlo, vemos que no, realmente es muy difícil para un jefe como Estados Unidos, con aliados extremadamente poderosos, imponer condiciones de un sistema típicamente jerárquico a un país como Afganistán. Esto es simplemente una reflexión, un ejemplo extremo, para que pongamos en tela de juicio
los efectos funcionales del hegemón, que no tienen que ver básicamente con esto, pero simplemente es un elemento a tener en cuenta a la hora de ver la economía política de la pobreza, del desarrollo o de la guerra. En cambio, vemos también, y esto es interesante, que en el subsistema económico internacional, el principio ordenador, en este caso, coincide con el del subsistema político. No es jerárquico, es anárquico y está basado en otro tipo de lógica, pero es anárquico. Entonces, si nosotros vemos este cuadrito, que es como 4 rectángulos, vemos que en el único lugar donde tenemos una estructura jerárquica, donde existen regulaciones, donde existen normas, donde existe orden constitucional y formas de enforcement, de hacer cumplir esto, dependiendo del estado histórico, es en el cuadrado superior izquierdo, es en el Estado. Y les pido que tomen nota de esto, porque esto no es menor. Esto es lo que hace la diferencia. Si ustedes quieren incidir sobre las estructuras y los sistemas que producen y reproducen pobreza. La forma de hacerlo es, lógicamente, si aceptamos estas definiciones que estuvimos viendo, es a través de la agencia que permite actuar e interactuar con una estructura jerárquica y, por consiguiente, existen las formas de limitar los procesos o de incentivar o de regular o de estimular los procesos de producción de riqueza y de pobreza que se dan en el subsistema económico. Entonces, insisto, esto es una sobresimplificación, pero creo que las simplificaciones son extremadamente importantes para todos aquellos que estudiamos fenómenos muy complejos, como sería el tema de la pobreza, el desarrollo, las crisis ambientales, las crisis climáticas y las causas detrás de todo esto. Y también no solamente estudiar los problemas y sus causas, sino también pensar en las soluciones. Esta sobresimplificación lo que hace es llevarnos al debate de ideas y ubicar el debate de ideas en un lugar donde yo creo que hay que ubicarlo, que es en el cuadrante superior izquierdo, para empezar a pensar en las soluciones. Y sobre todo en momentos en los cuales el Estado, no ahora, sino todo el neoclasicismo y todo el neoliberalismo, ha cuestionado precisamente este cuadrante superior izquierdo. Ha cuestionado esto porque es el único obstáculo, la única contraestructura con capacidad de limitar los efectos que tendría en el mercado de no existir esta estructura. Entonces, veo caritas chiquititas, que no sé qué me dicen, pero si alguna duda hay, levantan la mano y Pablo seguramente o Tamara me van a avisar y seguimos avanzando. Pero digo, esto que parece un poco complicado en principio, yo creo que una vez que lo aprendemos, lo comprendemos, lo criticamos, lo modificamos, nos empiezan a dar las pautas en el gran debate de ideas y entendemos la ideología como un sistema de ideas con propósitos concretos, yo diría un debate de ideas e ideológico inclusive, en relación a los procesos de pobreza, de generación de pobreza, de mantenimiento de tolerancia de pobreza, y su contracara dialéctica, que es el desarrollo, en este caso, sostenible. Debo aclarar que yo vengo de estudios inclusive del postdesarrollo, donde he sido muy crítico de los conceptos de desarrollo, pero hace algún tiempo estoy cada vez más convencido que estos debates teóricos, que son súper importantes, deben ceder el paso a estas lecturas en términos o en clave de problemas y soluciones que se me ocurren son indispensables ante la urgencia
que nos plantean los enormes problemas sociales de la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental, y la lista sigue. Entonces, pasamos de pantalla, Tamara, por favor. Vamos a aquellos que quieran profundizar el trabajo. Acá les voy poniendo fotitos de libros donde hemos tratado ya hace más de 15 años todos estos temas en América Latina. Pero diría, en el marco que nos da el modelo recientemente explicitado y desarrollado, la pobreza y el desarrollo son vistos como construcciones sociales, ¿no? Y esto es importante que reafirmemos en un mundo que tiende a naturalizar la pobreza. La pobreza está naturalizada en muchas sociedades, luego podemos ver por qué o discutirlo, pero creemos, estoy convencido, que esta forma de interpretar la economía política de la pobreza y del desarrollo nos permite identificar dónde están los problemas y operar, al menos en términos teóricos, sobre las causas. Entonces, ¿por qué la globalización tiende a generar pobreza y desigualdad? Esto es algo que estamos viendo y que estamos acentuando y que seguramente se va a seguir acentuando. Bueno, si recuerdan el modelo anterior, en el único lugar donde se pueden poner límites a esa globalización es en el cuadrante superior izquierdo, y muchos estados históricos, por acción de agentes concretos con determinados sistemas de ideas o ideologías, hacen que ese potencial para operar en contra de los efectos nocivos de la globalización tiene efectos positivos y nocivos. Uno de ellos es la producción a escalas nunca antes vistas de desigualdad, por ejemplo, no se realice, ¿no? Entonces, yo diría que esta slide, esta pantalla, nos va a llevar a nosotros a un lugar donde podemos poner en perspectiva primero la utilidad del modelo, en segundo lugar, imaginarnos, visualizarlos o estudiar cómo las estructuras y sus contraestructuras pueden ayudarnos desde una perspectiva de economía política a mitigar los efectos negativos del subsistema económico y del subsistema político, que también los tiene. Y luego es importante esto, que no perdamos en cuenta el rol de las ideas y de las ideologías, a nosotros que trabajamos en la academia y en las ciencias, porque como vimos antes, las estructuras, que son los que definen los sistemas, que nos permiten entender los sistemas, que nos permiten darnos cuenta de cómo funcionan, son construcciones ideológicas en definitiva. Y es fundamental que nosotros seamos conscientes de esto para poder deconstruir el conocimiento que hemos recibido en la facultad, en el que recibimos a diario a través de comunicadores sociales, que no solamente tienen sus sistemas de ideas o ideologías que definen de manera caprichosa, yo diría, estos conceptos claves de las ciencias sociales, sino que además no son conscientes del debate agente-estructura y el rol que tienen las estructuras como construcciones intelectuales, si ustedes quieren, ideológicas, sobre los agentes que son los que usan el poder político, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, yo invitaría a Tamara a que pasemos a la próxima slide y veamos qué nos dicen estos datos que dijimos no queremos abundar en ellos, pero es importante que los tengamos en cuenta. A nivel global, ya que estoy poniendo datos que son anteriores, y muchos de ellos a los efectos recabables de la pandemia, que seguramente son mucho peores después, vemos que a pesar del enorme éxito que han tenido algunos países en reducir
la pobreza, más o menos, dependiendo del caso, luego saber esto por arriba, hay cada vez más pobres. La desigualdad, basta con ver el índice de ultra ricos de Forbes o algún otro, vemos que está aumentando. Si queremos complejizar esto, podemos ir a los estudios del grupo de Piketty, donde claramente nos muestran estas tendencias, ¿no? Entonces, el gran problema es que la pobreza ha sido definida al tope de las listas de objetivos de desarrollo sostenible. Y acá, quizás ya pasando 45 minutos casi del inicio de esto, yo les pediría que todos ustedes, todos los presentes que estamos acá, que somos algo más de 60, si pueden poner una manito aquellos que han leído la Agenda 2030 en su conjunto, las 40 páginas de la Agenda 2030 transformando nuestro mundo, y la lista completa de ODS. Estos es con fines estadísticos y van a tener el secreto estadístico que correspondan, ¿no? Entonces yo le diría después a Pablo, para el tema del debate, que luego nos diga cuántos, Pablo querido, cuántos han leído el conjunto de esto para ir adaptando la presentación a eso, ¿no? Y el tema es que si esto pasa con lo que está al tope de las urgencias de la Agenda 2030 y que trata el tema más importante para el desarrollo sostenible, crucial, definido en la misma agenda, donde los gobernantes, que son los agentes de los estados de esta comunidad internacional, se comprometen a erradicarla, digamos, ¿qué esperar del resto? ¿Qué esperar del resto de los elementos componentes de la noción de desarrollo sostenible? Entonces, esto realmente nos plantea una serie de interrogantes, una serie de dudas, un problema enorme que tenemos que empezar a resolver. Entonces, ¿qué hacer? Esta es la pregunta que corresponde. Y por supuesto luego hay un montón de subpreguntas o desarrollos de estas preguntas. Cuando puse qué hacer ahí, inmediatamente me acordé del trabajo de Lenin, pero bueno, no hago referencia a eso, pero claro, él lo escribió en 1902, creo que 120 años más tarde uno puede pensar otras formas de qué hacer, donde las ideas nos ayuden a buscar soluciones concretas a estos problemas urgentes, ¿no? Y creo que acá nosotros dijimos que los estados eran partes de la solución. Nosotros, yo dije, y ustedes después me van a corregir si creen que estoy equivocado, que los estados son partes del problema y también de la solución. Esto es lo que indicaría nuestro modelo. Pero claro, uno tiene que tener en cuenta que hay estados nacionales, provinciales y municipales. Y esto nos introduce a la cuestión de los niveles de análisis que hemos planteado al principio de esta presentación y que es realmente relevante. La cuestión de los niveles de análisis es un tema metodológico de primera magnitud en las ciencias sociales y sobre todo aquellos que venimos de la ciencia política y de las relaciones internacionales, nos presentan problemas realmente serios, porque la pregunta es dónde ubicamos las variables relevantes, las variables independientes relevantes que nos explican nuestra variable dependiente. Y dependiendo de dónde la pongamos, vamos a tener distintos modelos interpretativos, explicativos, vamos a tener distintas definiciones de las soluciones del problema que debe ser desagregado y puesto en distintos niveles. Como verán, este rengloncito que está acá arriba, que dice estados nacionales y locales, parte del problema de la solución, es mucho más extenso y complejo de lo que está en ese renglón, pero esto lo vamos a ir viendo hoy y mañana, ¿no? Entonces, para ir un poco concretando y bajando del modelo teórico y pasando a los casos de estados o de formas de estado históricas,
que nos introduciría algunas comparaciones iniciales, así muy a mano alzada, pero para saber de qué estamos hablando. Quiero hacer un paréntesis acá y aclarar. Estoy hablando de formas históricas de Estado, que son distintos a formas de gobiernos de Estado. En un caso estamos hablando de formas de gobiernos y de agencia, y en otro caso de formas de Estado que tienen que ver con estructura. Ustedes van a ver que esto se usa de manera intercambiable en el lenguaje habitual o común, incluso en el académico, pero son cosas muy distintas. Entonces, acá tenemos dos casos de formas históricas de Estado. Antes dijimos en el renglón de arriba que estos pueden ser parte del problema o de la solución. Supuestamente, todos nosotros estamos al menos familiarizados con el hecho de que China oficialmente anunció la erradicación de la pobreza extrema en 2020. Esto ha sido un logro monumental en la historia de la humanidad. Es un Estado que tenía cientos de millones de pobres extremos viviendo en una pobreza que resultaba a veces poco imaginable para incluso nosotros que vivimos acá en América Latina. Ha erradicado la pobreza extrema, y esto es fruto de una serie de conjunciones que realmente han hecho posible esto, conjunciones en el subsistema económico y sobre todo en el subsistema político, que ha permitido que la economía política de la pobreza en China se manejara distinta que otras economías políticas, ¿no? Y el caso contrapuesto, digo, como estoy en Argentina, se me ocurrió elegir a Argentina para pensar en estos estados históricos, y ustedes piensen cada cual en sus propios estados para ver cómo manejan la economía política de la pobreza y el desarrollo, cuáles son los roles de la agencia, cuáles son las estructuras, dónde incidir, dónde trabajar para solucionar estos problemas a partir de la reflexión, que obviamente estos casos, ustedes saben que metodológicamente los estudios de caso son probablemente el método científico más débil que tengamos. No obstante, ¿por qué? Porque, digamos, las conclusiones que hagamos sobre cada uno de estos casos difícilmente puedan ser extrapoladas o usadas para generalizar. No obstante, esto muestra, y este es el único objetivo que tengo acá al citar estos casos, es reafirmar que los estados pueden ser parte del problema y de la solución. Y uno, cuando habla de China como Estado-nación, a pesar de que es un Estado multinacional, pero también lo que quiero hablar es de nación como nivel de análisis más que otra cosa, ¿no? Pero en el caso de China, quiero también marcar que la cuestión territorial y la cuestión local ha sido un instrumento fundamental para este logro que han tenido en erradicar la pobreza, ¿no? Entonces, podemos pasar a la próxima slide, por favor. Bueno, el caso de Argentina es un caso que realmente nos lleva a una reflexión, ¿no? A una reflexión sobre la posibilidad de transitar incluso caminos inversos. En uno vemos cómo se radicó una pobreza que era estructural, que era sistémica, que además era histórica, era pobreza crónica, y se radicó la parte más dura de la pobreza, que era precisamente la pobreza crónica rural, ¿no? En el caso de Argentina, si bien las estadísticas sufrieron distintos avatares y no es posible comparar los porcentajes del 74 con los actuales, debido a los cambios metodológicos, Aracari, acá en la Facultad de Ciencias Económicas, donde trabajo, hizo un estudio hace un tiempo comparando distintas formas de medir la pobreza, inclusive antes de que fueran medidas de la forma actual. Pero no obstante, nos da una cifra, o nos da distintas cifras, yo diría, pero todos ubican
a la pobreza a principios de los 70 y a los 60 en menos del 5%. Esa es la Argentina en la cual yo crecí y, y viví como estudiante de primaria y de secundaria, y en la cual realmente era otro mundo. Uno imaginaba que existía pobreza, pero no la vivía como ahora, y en todo caso, desde el punto de vista relacional social, la vivía de manera distinta. Pero este país cambió, y cambió de manera drástica, hasta consolidarse en lo que llaman nuestros colegas que también forman parte de nuestra red, del Observatorio de la Deuda Social de Argentina, de la UCA. Proveemos estos gráficos para marcar la tendencia y vemos cómo la pobreza se ha transformado, sube un poco, baja, pero en una cuestión sistémica y estructural acá en Argentina, ¿no? Y utilizo estos datos porque ustedes saben que en el 16 se modificó la forma también de medir la pobreza y todo lo demás, para no entrar en esos detalles que a veces confunden más de lo que a los fines de esto que estoy señalando, ¿no? De lo que iluminan. Lo que quiero decirles es, este es el caso de Argentina. Y acá hay explicaciones. ¿Y dónde buscarlas? De vuelta, nosotros habíamos dicho que la economía política del desarrollo de la pobreza está muy influenciada por las ideas y las ideologías, desde el momento en el cual las cuestiones más importantes de los sistemas económicos, que son las estructuras, son definidas ideológicamente o a través de las ideas, entendiendo la ideología como sistema de ideas, ¿verdad? Entonces, esto ha producido un efecto en Argentina visible, que es importante que tengamos en cuenta, porque aquí la pregunta ¿qué hacer? Nuevamente se impone. Hay algo que estamos haciendo mal, definitivamente mal, para tratar el tema de la pobreza y del desarrollo. Entonces pasamos a la nueva slide, Tamara, por favor. Y acá creo que tenemos que empezar a buscar formas, métodos, estrategias para lidiar con un problema que en el caso de la forma histórica de Estado argentino se presenta como problemática. Y creo que uno de los lugares para ver, a partir de esta desagregación de niveles de análisis, es lo local y lo territorial, ¿no? Como decía antes, en el caso de China, la estrategia territorial ocupó un lugar destacado en la erradicación de la pobreza, que además se hizo paralelamente a otros, ¿cómo le diría?, trabajos relacionados con los alcances de otros objetivos, que iban desde el objetivo 2, vinculado con la cuestión del hambre, o el objetivo de salud, de 3, o de género, o el de infraestructura, o de ciudades sostenibles, y el de formas o procesos de consumo y producción. Atacando todos esos al mismo tiempo, logró lo que logró. Pero bajaron toda la infraestructura al territorio, le dieron una enorme participación, y mediante el uso de datos que eran procesados estrictamente, de focalizaciones y de acciones de movilización de la sociedad local, se logró eso. Pero en cambio lo local, lo territorial en nuestro país, desde el punto de vista de los ODS, está yendo muy, muy lento. Estuve hace poco trabajando en un artículo para una revista, y traté de buscar información sobre el proceso de localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Argentina. Es decir, cómo bajan del nivel internacional al nacional y a lo local, que es donde realmente se produce el cambio,
que es donde están los pobres, que es donde están los problemas de infraestructura, que es donde están los problemas de producción, donde están los problemas de consumo, los problemas de género, todo lo que ustedes se imaginen. Y si ustedes leen, hacen el ejercicio de leer los informes voluntarios nacionales de nuestros países, en este caso yo hice el trabajo en relación al de Argentina, me sorprendió mucho este dato que comparto con ustedes y que tiene que ver con que solamente se citan 10 municipios de un total de 2.327 que recibieron apoyo del gobierno nacional, donde están los recursos. El Estado Nacional acá en Argentina es un Estado muy fuerte vis a vis los estados provinciales y los locales, y donde sinceramente existen la mayoría de los instrumentos financieros, logísticos, científicos, para hacer bajar a tierra, al territorio, los objetivos de desarrollo sostenible. Y realmente estos datos sorprenden. Sobre todo sorprenden aún más porque estaba viendo cuál era el carácter de este apoyo, y el apoyo se reducía en muchos casos a talleres donde se informaban qué son los ODS, cómo se puede medir los ODS, cómo se pueden incidir sobre los ODS, en un lenguaje muy lindo, que son los lenguajes de los funcionarios nacionales muy entrenados y muy capaces, y también de los funcionarios internacionales que están trabajando en estos temas, pero realmente nos hacen ver que acá existe un problema crucial para alcanzar los ODS, del 1 al 17, pero sobre todo del 1 al 16. ¿No? Y esto es importante porque el qué hacer, creo que estoy cada vez más convencido, que se concentra a nivel local, y tenemos que imaginar formas para que estos ODS, en cuanto a conjunto integral e integrado e indivisible de metas del desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental, bajen a tierra y sean procesados por los estados locales. Esto va a solucionar uno de los grandes problemas que hemos tenido históricamente todos aquellos que estudiamos el desarrollo, y que ha sido muy criticado por el postdesarrollismo, en el sentido que la idea del desarrollo como un objetivo universal se desintegra acá totalmente, desaparece, porque en lo local se le asigna el sentido que tiene el desarrollo y es definido de esa manera. Entonces acá es donde viene la red sobre las dimensiones socioeconómicas del desarrollo sostenible, que nos obligaron a poner sobre dimensiones socioeconómicas porque la ciencia normal es muy celosa de todos aquellos que estudian ciencias naturales y estudian la atmósfera y el cambio climático y todo lo demás. Entonces ellos prefirieron conservar las dimensiones más duras de los grandes desafíos globales vistos a partir de la ciencia, pero bueno, al fin tenemos nuestra red que vamos a abordar esto, y uno de los proyectos que tenemos precisamente es sobre desarrollo local. Ver cómo podemos producir esto. Estamos hace 2 años concibiéndolo y se empezó a implementar este año. Ver cómo en los municipios uno puede, a partir de la información disponible, trabajar con los tomadores de decisiones en los distintos sectores de la sociedad en la priorización de los objetivos. Esto es un proceso riquísimo porque los ciudadanos y ciudadanas comienzan a priorizar qué es aquello que les interesa más, que los afecta y que los acerca a esta noción del desarrollo sostenible, que es definido desde abajo hacia arriba. Entonces las definiciones del desarrollo sostenible como proceso histórico de transformación del ambiente y de la sociedad, que involucra la producción, el consumo y la distribución de recursos y bienes y servicios públicos y privados,
es asimilada localmente, es redefinida localmente, en el sentido de preservar el ambiente y la sociedad para aquellos que nos van a suceder. Y este es un proceso extremadamente rico que luego podemos discutir en más detalles, o en el taller de mañana, o en las preguntas y respuestas, pero dado que ya he cumplido con casi la hora que me tocaba en mi intervención, yo invitaría a Tamara que nos lleve al lugar de las reflexiones finales, que es la última slide que tenemos acá, o la penúltima, para sacar algunas ideas que nos pueden orientar en el debate, sin influir demasiado en las preguntas que ustedes tengan, ¿no? Entonces yo diría acá que si algo queda de todo esto es que los objetivos de eliminar la pobreza extrema y el hambre están alejándose. Esto no es sorpresa si suscribimos o aceptamos algunas de las premisas teóricas que están sintetizadas en el modelo. Yo diría, es una consecuencia natural del modelo de dos niveles tal cual lo hemos planteado. Pero esto que usé la palabra natural casi como una provocación, realmente, porque estamos hablando de sistemas sociales, de construcciones sociales, yo creo que ofrece importantes lecciones y guías para la acción. Estos son realmente, puse en rojo algunas cositas que me gustaría luego discutir o precisar más, ¿no? Entonces, la segunda conclusión, que ya la hemos enunciado antes, pero quiero reafirmarla acá, es que los estados no solamente son parte del problema, sino también de la solución. Yo diría, de las únicas soluciones disponibles que tenemos en nuestros sistemas económicos y sociales, es el Estado, ¿no? Entonces, acá es imprescindible desagregar, una vez más, y concentrarnos en lo local, ¿no? Para ver sobre qué lugares tenemos que incidir en esta desagregación entre lo nacional y lo local, y luego operar con precisión, eficiencia y eficacia sobre los mecanismos que alimentan la dinámica que afecta a la pobreza y el desarrollo sostenible, ¿no? Y yo creo que acá, para concluir, yo diría, nosotros desde la academia, desde las instituciones científicas y educativas, tenemos que hacer lo que nos compete a nosotros, ¿no? Es buscar los instrumentos más aptos para dar respuestas a estos múltiples desafíos que nos presenta la Agenda 2030, que no será el documento más revolucionario desde el punto de vista estructural, pero ciertamente es el instrumento internacional aprobado por 193 estados que permite transformaciones concretas en el mundo que estamos viviendo. Y esas transformaciones concretas que vienen de arriba hacia abajo deben ser procesadas por todos nosotros con los instrumentos científicos y tecnológicos que tengamos para generar una fuerza de abajo hacia arriba que nos permita construir el desarrollo que muchas de nuestras sociedades locales, provinciales y nacionales se merecen. Este sería un poco mi conclusión, que es más que nada abrir puertas y ventanitas para reflexiones, preguntas. Yo no sé si tendré respuestas, pero si no tengo respuestas diré no sé, y me pondré a pensarlas para mañana para continuar este debate en nuestro taller. Así que sin más, Pablo, dentro de la hora que me has marcado, diría muchas gracias por este espacio, muchas gracias por la atención de todas y todos, y pasemos a conversar. Muchas gracias, Alberto. Si podés, Tami, bajar la pantalla, la presentación, ahí estamos.
Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por tu muy densa e importante presentación. Creo que nos deja mucho para pensar. Déjame, hay ya varias preguntas que ahora voy a ir pasándote para que las vayas respondiendo, pero vos nos pusiste un desafío que era cuántos de los que estábamos asistiendo habíamos leído el documento completo de la Agenda 2030. Yo lo coloqué en el chat y 15 personas, estoy seguro que algunas más, contestaron que sí, que la habían leído. Entonces ese es el primer compromiso al cual vos me colocaste y yo traslado la respuesta. Imagino que debe haber aproximadamente un tercio, entre un tercio y la mitad de los que estamos aquí, que la han leído. Paso a hacerte algunas, digamos, trasladarte algunas reflexiones o preguntas que por ahora están apareciendo. Seguramente van a aparecer más y yo te las voy dando para que vos vayas administrando las respuestas. Te voy dando de a 3, 4 preguntas. Julio Crossi dice, es sumamente importante el rol de los gobiernos locales en los procesos de desarrollo y plantea que sería interesante seguir incrementando los espacios regionales de encuentro de los gobiernos locales. Esto es, que haya algún espacio, se conforme o se constituyan espacios de debate a nivel de gobiernos locales, de estados locales, para compartir, digamos, experiencias, estrategias, herramientas para encarar los desafíos que todos tienen. La segunda está puesta por Gabriela Rivera, quien dice, es importante considerar cómo y cuánto infiere, al menos en un país como Argentina, en mi provincia Jujuy, en donde el gobierno provincial es de una línea política y los municipios de otra, cómo superar el conflicto político partidario que existe, digamos, en muchas jurisdicciones. Tomás de Leonardis dice, las ONGs pueden jugar un rol importante en la difusión y materialización de los ODS en los territorios. En ese sentido, ¿cómo jugarían dentro de la estructura Estado? ¿Sería un agente del subsistema político? Y voy a plantearte la última, y después volvemos, en el cual señala, acuerdo con la importancia del nivel local o territorial, pero en países que tienen estructura federal, el gobierno nacional no puede prescindir de sumar, agregar, aliar a los gobiernos provinciales o estaduales para alcanzar el territorio. Paro acá para que respondas y después seguimos. Ok. Bueno. Entonces, pasemos a la pregunta de Julio, que habla de gobiernos locales y la importancia de los espacios de debate y de encuentro, ¿no? Entonces acá, volviendo a nuestro modelito, que podemos bajarlo incluso, yo no lo agregué acá por cuestiones de complejidad, pero a nivel local es importante distinguir entre gobiernos y estados locales, porque en primer lugar el tamaño de las ciudades muchas veces marcan o enmarcan esas ciudades en distintas categorías. Hay provincias inclusive en estados federales que tienen categorías de municipios y hay que ver qué recursos tienen
estos estados, cuál es el orden constitucional, jurídico de esos estados, y los gobiernos son agentes que están condicionados por estas estructuras estatales. No es lo mismo un intendente o una intendenta que tenga acceso a recursos financieros propios que aquellos que no los tienen. No es lo mismo aquellos que tengan autonomía municipal que aquellos que no la tienen. Entonces, creo que acá es importante, cuando uno trabaja a nivel territorial y local, distinguir cuáles son las estructuras políticas y económicas con las cuales vamos a tratar y cuál es la economía política resultante de todo eso, ¿no? Teniendo en cuenta que en muchos de los sistemas como los nuestros, ya sean de formas de estados unitarias o federales, la concentración de los recursos normalmente está en los estados nacionales. Los recursos nacionales e internacionales en muchos casos son participados o coparticipados por las provincias, pero a la hora de la llegada al territorio pasan por muchos filtros y ustedes se imaginan lo que pasa, ¿no? Entonces, el debate, los espacios de debate y encuentro son ciertamente muy importantes, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a reunir? ¿Para qué nos vamos a encontrar? ¿Para qué? Porque si no puede ser muy frustrante. Y les digo, nosotros estuvimos tratando de establecer en algunos casos locales líneas de base y menos de el 12% en algunos casos habían tenido algún contacto de gobiernos nacionales, provinciales o provinciales en relación a los ODS. No estoy hablando de la Agenda 2030, ya concretamente de los ODS del proceso de localización. No tenían, y estoy hablando de información de finales del año pasado, después de ya 6 años y pico de que los ODS fueran adoptados y adaptados por Argentina, no tenían ninguna información ni del punto focal nacional ni del punto focal provincial en relación a los ODS. Entonces, digo, una cosa sería generar espacios de debate y encuentro entre gobiernos locales, entre sí, a nivel provincial, nacional, regional, si estamos o tenemos bien definido para qué se van a reunir, cómo articular, cómo compartir el conocimiento, cómo coproducir el conocimiento, y esta es una palabra que voy a seguir usando a partir de mañana mucho, el tema de la coproducción de conocimiento, y cómo usamos ese conocimiento para identificar problemas, y ese conocimiento coproducido para identificar problemas y soluciones. Entonces, este para qué creo que es clave aquí, y si quiere Julio, luego puedo aclarar un poco más para no extenderme mucho en esta respuesta que ciertamente me apasiona, ¿no? Pero el tema del conocimiento y el conocimiento coproducido es importante, es muy importante, sobre todo para poder sobrevolar las diferencias político-partidarias que existen en estos territorios con sus estados de nivel más alto, que serían los provinciales o los nacionales. Yo creo que el conocimiento acá cada vez estoy más convencido que ocupa un lugar clave, porque al plantearlo desde un lugar en el cual el conocimiento sirve para identificar problemas y soluciones, ningún político racional, que yo asumo que las mayorías tienen racionalidad, al menos para conservar sus cargos, que es una racionalidad ciertamente muy importante, pero también muchos para modificar la sociedad, va a desaprovechar la oportunidad de identificar problemas y de generar soluciones. Esto es yo diría, instintivo en la mayoría de los políticos, y en mi experiencia es cuando uno aporta un conocimiento desde la honestidad intelectual, desde el deseo de contribuir a un proceso de desarrollo positivo. Ustedes saben que el desarrollo puede ser
beneficioso o no. Esto lo podemos comprobar hasta el hartazgo. Entonces, yo diría que el tema acá del conocimiento es fundamental. Y de hecho, nuestra red sobre dimensiones socioeconómicas lo que está tratando de hacer es, primero, aportar un conocimiento útil para la identificación de problemas y resolución de esos problemas. De hecho, formamos parte de una red sobre derechos humanos del CONICET, donde también tiene el título de RIOSP, que el RIOSP es la forma rara de usar las letras principales, un acronismo de las redes institucionales orientadas a la resolución de problemas, que son precisamente estas redes que a alguien se le ocurrió que eran importantes para empezar a solucionar problemas que no podían ser solucionados de otra forma, pero que nos resulta muy difícil a los científicos institucionalizados poder aportar este tipo de conocimiento, por razones que son muy, muy complejas, pero que voy a tratar de sintetizarlas, porque si decimos que este conocimiento es fundamental para cambiar positivamente la sociedad y permitir sobrevolar los grandes conflictos que hay entre los partidos, las grietas que tenemos en nuestros países, las dificultades que hay en identificar problemas y mucho más en buscar soluciones, si este conocimiento es crucial, como estoy convencido lo es, debemos difundirlo. Pero claro, nuestros sistemas institucionales no están adaptados, y en muchos casos no quieren adaptarse a esta nueva forma de producir el conocimiento, que por más que existan las RIOS, redes institucionales orientadas a la resolución de problemas, nosotros como científicos muchas veces nos resistimos. ¿Por qué? Bueno, porque hemos sido educados con otro tipo de ciencia. Hemos sido educados para ser exitosos en nuestras torres de marfil, y nuestros sistemas de validación consolidan este tipo de ciencia, ¿no? Y para no hablar de nuestros países, les pongo un caso de Noruega, donde tenía la sede de este programa sobre pobreza del Consejo Internacional de Ciencias, un país donde abre una convocatoria sobre ciencia de la sostenibilidad, que precisamente es una ciencia también orientada a la resolución de problemas, y había solamente, creo que estaba un libro que habíamos publicado y un grupo sobre ciencia de la sostenibilidad, no había mucho más. Entonces, obviamente que para concursar por recursos, uno tiene que presentar un proyecto, y lo hicimos sobre ciencia de la sostenibilidad porque había un interés manifiesto, inclusive uno recibió la invitación para participar en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando leo nos dijeron en una primera instancia que no. Entonces, cuando leo, que es público además, las considerandos de los pares, claro, había cientistas duros que trabajan el tema de la sostenibilidad, climatólogos, físicos teóricos, que obviamente una ciencia que acepta la normatividad como el punto de partida, para todos aquellos que recibimos una educación estrictamente positivista, ver algo normativo donde hablaba de lo que es justo, de lo que es injusto, de lo que está bien, de lo que está mal, era como escandaloso. Entonces, esto lo planteé en una conferencia que hicimos donde estaban los responsables del Consejo Nacional de Ciencia de Noruega. Hice una metáfora que quizás sea importante para entender los cambios que tenemos que enfrentar acá. Y me dice, imagínate que nuestro consejo es un gran barco, esos tankers, que transporta millones y millones de metros cúbicos de petróleo, o no sé, pero son los más grandes de todo. Dice, para doblar demoran varios kilómetros, ¿no? Entonces dice, la ciencia y sus instituciones son más o menos eso. Somos esos tankers. Y nos lleva mucho tiempo producir estos cambios. Bueno, en algunos países comenzaron estos cambios, mañana lo vamos a discutir, pero bueno, el punto de la pregunta de Gabriela era el tema de cómo
cómo lidiar con estas diferencias, y creo que esta es una forma, ¿no? Con un conocimiento coproducido, concentrado en problemas y en soluciones. Esta es la forma de saltar por las grietas y sobrevolarlas. La tercera, ¿son las ONG agentes del subsistema político y cómo encauzarlas? Sí, ciertamente lo son, ¿no? Inclusive este nuevo tipo de ciencia es una ciencia ciudadana, donde estas ONG participan activamente en la coproducción del conocimiento y ciertamente tiene una gran importancia para este proceso de no solamente generación de conocimiento, sino de movilización y aporte de energías y recursos. Y la última pregunta está relacionada con los estados federales, que estuve viendo, que estuve parcialmente respondiendo, pero en el tema de los estados federales es particularmente complejo, sobre todo cuando estos estados federales son federales solamente de nombres, y muchas veces la concentración de recursos que hablaba antes, eso es un gran problema. Pero ciertamente hay otros problemas que podemos identificar, los que tienen que ver con las relaciones entre puntos focales, con el manejo de los recursos a nivel del Estado federal, de los estados provinciales y de los estados locales. Y ciertamente hay que transitar estos tres niveles para alcanzar el territorio, que es donde los cambios efectivamente se producen, ¿no? Así que creo que, Pablo, parcialmente al menos respondí estas preguntas. Si hay dudas, podemos continuar el tiempo que sea necesario. Bueno, acá hay otras preguntas que han movilizado mucho a la audiencia, así que hay muchas preguntas. José Miguel Carrasco dice, ¿hay que considerar al Estado parte de la solución o el Estado debe ser la solución? En el sentido de que gobiernos de distinto tipo de territorialidad siguen siendo parte del Estado y por lo tanto es necesario involucrar más actores o cómo articular la relación ciudadano-sociedad-Estado. Gonzalo Vaz dice, si bien los estados nacionales son parte de la solución, las relaciones que estos tienen entre ellos, plasmadas en acuerdos internacionales o desacuerdos internacionales, muchas veces son funcionales a las lógicas de mercados globales. ¿Qué herramientas pueden aplicarse para lograr el compromiso y coordinación de los mismos en pos o en favor de un desarrollo sostenible? Gloria Nayati, en un mismo sentido, creo, dice, en un mundo anárquico se buscan metas globales, pero de acción local, de acción nacional. ¿Cuál es el rol de las fuerzas o movimientos transnacionales para incidir en este proceso de transformación y cómo funcionaría? Hugo Cortés hace una muy pequeña, pero relevante mención, si podés contestarla, dice, ¿por qué la cultura no fue incluida como un ODS y qué implicancias esto tiene? Paola Aristizábal. Pero, ¿cuántas somos así? Distribuimos en grupos de 4, Pablo. Ok, paramos ahí. Si no, vos sabés que no me tomé la pastillita de la memoria. Está bien, perfecto. Y eso puede afectarnos, Paramos ¿no? ahí, paramos ahí. Bueno, entonces José Miguel, parte de la solución y el deber, digamos. Esto es, obviamente, digamos, acá los distintos agentes tienen distintos roles, pero son sobre todo los gobernantes en los sistemas democráticos quienes deben asumir, y utilizo la palabra deber porque la ciencia de la sostenibilidad es normativa, ¿no? Deben dar respuestas y son los principales agentes que tienen el poder porque tienen control de un estado jerárquico donde hay un orden institucional y donde ese orden institucional, le dice, y no estoy hablando solamente de gobiernos, sino del gobierno como una parte de la agencia donde están los funcionarios del Poder Ejecutivo, los del Poder Legislativo y los del Poder Judicial. Digamos, todos estos que gobiernan en sus distintos segmentos son parte del problema y de la solución.
Y es responsabilidad en los regímenes democráticos que los ciudadanos se encarguen de premiar y de castigar a estos como normalmente lo hacen. Pero a veces, bueno, está el problema de las alternativas y de ver en claro cuál es el problema y la búsqueda de soluciones. Pero de hecho, yo no sé si ustedes conocen el Latinobarómetro. Uh, Uno de los últimos que hubo un gran porcentaje de latinoamericanos que fueron encuestados coincidían en que los estados son realmente funcionales a la producción de pobreza, a la producción de desigualdad, y por consiguiente no hacen su trabajo. Esto tiene que ser cambiado, evidentemente, y es la política la que cambia esto, y es el ejercicio democrático el que puede cambiar esto, y esto nos lleva a otro debate mucho más complejo, ¿no? Pero esto lo voy a enganchar con el tema de alguien que preguntó sobre, mente sobre las ONG. Yo creo que acá también tienen su rol, pero obviamente una ONG y gobierno tienen distintos niveles de responsabilidad y de agencia en estos temas. Gonzalo nos llama la atención sobre el tema de los acuerdos internacionales y de los globales y el rol que cumplen o podrían cumplir. Esto hay que tener en cuenta que en un sistema en el cual la capacidad de enforcement, de hacer cumplir lo pactado, es débil, relativamente débil, hay algunas cosas que pueden hacer y otras que no, y hay algunas cosas que están interesados en hacer y otras que no. Y hay algunas cosas que son muy importantes para hacer y sobre la cual deberíamos concentrar todas nuestras energías. Yo creo que uno de los grandes temas para el desarrollo es el financiamiento, y sobre todo el financiamiento de los mismos estados, que está minado por la fuga de capitales o capital flight, que es uno de los grandes problemas que afectan no solamente a estados como el nuestro, sino a estados de todo tipo de tamaño y de desarrollo. Y existen acuerdos internacionales que están yendo, pero muy lentamente, a través de la OCDE, por ejemplo, que son acuerdos por los cuales se comparten información impositiva, que es esencial para detectar las evasiones y las ilusiones, que son uno de los problemas cruciales que tiene el mundo hoy. Distintos tipos de países tienen distintos problemas en relación al impositivo, pero el punto es que los ricos no pagan su porción de su contribución para el desarrollo como deberían hacer. Y hay que ver cuánto de los capitales de los multibillonarios se han hecho a través de la elusión, básicamente impositiva, para no hablar de la evasión, ¿no? Y esto es un tema urgente donde hay que poner la mira. Yo diría, ese es uno de los temas a nivel internacional fundamentales donde hay que ver, por la financiación del desarrollo está ahí. Hay que ir por el dinero que financie el desarrollo a nivel nacional y a nivel local, sobre todo en los países que menos tienen. Y a veces la ayuda para el desarrollo no está la ayuda, sino todo lo contrario. Entonces hay que buscar los recursos genuinos y este es uno de ellos. Obviamente, por la cuestión que estudiamos en teoría política de los free riders, muchos les conviene no cumplir con estos acuerdos internacionales porque así reciben capitales y tenemos estos grandes paraísos fiscales que ciertamente hay que empezar a atacar con más entusiasmo con todos los instrumentos legales disponibles a nivel internacional. Pero ¿qué pasa? Bueno, muchos de los gobernantes en países centrales y no centrales tienen sus cuentitas por ahí y no están muy interesados en que se conozcan, ¿no? Y sobre todo, más que los gobernantes, los agentes económicos transnacionales, que son los más importantes en cuanto a estos movimientos, tampoco están muy entusiasmados de hacerlo. Existe algo
que también donde tenemos que concentrar nuestras miradas, que se llama la captura regulatoria, que es una traducción literal del inglés, donde los sistemas políticos y legales nacionales y sobre todo regulatorios están capturados por intereses que realmente no quieren favorecer este tipo de acuerdos internacionales que podrían ayudar al desarrollo local, nacional e internacional. La anarquía, ciertamente, es un concepto, como le diría, polémico en relaciones internacionales. Y es un concepto estructural y por consiguiente puede ser modificado. De hecho, Busan y otros hace ya más de 20 años estaban viendo cómo vamos redefiniendo la noción de anarquía y cómo los movimientos transnacionales contribuyen a este proceso de agente estructura, del debate agente estructura, modificando la anarquía. Esto es un problema teórico apasionante, que no corresponde tratarlo acá, pero de hecho la transnacionalidad, sobre todo algunos segmentos sociales, ONG o organizaciones, ayudan al margen del Estado a producir ciertos cambios. Las religiones también cumplen un rol importante en esto y también distintos partidos políticos internacionales hacen lo propio a nivel transnacional, ¿no? En el campo de la cultura, bueno, esto, el ODS 4, y hay distintos puntos, tratan la educación en un contexto cultural, ¿no? Y las variables culturales están presentes y sobre todo todos estos ODS pueden ser definidos y redefinidos y priorizados por los estados. Y lo que creo es que esta desagregación que hablamos antes le da a la cultura local un rol muy fundamental al priorizar este bottom-up approach, este enfoque de abajo hacia arriba, y en el caso de los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo en el 4.7 que tiene que ver con la educación para el desarrollo sostenible, existe una beta cultural que yo recomendaría explorar a todos aquellos que estén interesados en la misma, ¿no? Entonces, terminamos con este grupo de 4, Pablo, y si hubiera más... Hay dos más. Una de Paola Aristizábal que dice, si los estados nacionales, quienes son parte de la solución, están más adscriptos muchas veces son funcionales a las lógicas de mercado globales, ¿qué acciones puede tomar la ciudadanía para generar transformaciones? ¿Primaría el papel de los movimientos sociales? Y luego Manuel Irizar, la última, dice, cuando habló de sistemas mencionó que se componen de estructuras y agentes que se influyen mutuamente. Y cuando se refirió a pobreza y desarrollo, mencionó que son construcciones sociales de agentes que operan en sistemas que incentivan o toleran procesos relevantes. ¿Podría precisar a qué proceso se refiere? Bueno, empecemos con los estados nacionales funcionales al mercado. Sí, esto es así porque los estados son estructuras, construcciones intelectuales e ideológicas que tienen componentes reales, como son los órdenes jurídicos institucionales, que en muchos casos tienen defectos enormes y producen fallas de mercado o las toleran las fallas de mercado o en algunos otros casos explícitamente favorecen la captura regulatoria, es decir, los grupos de intereses, sobre todo los transnacionales, se benefician de la legislación y de las regulaciones de los estados, ya sea en estados como en Argentina, que las divisas y muchos otros, digamos, en nuestra América, que necesitan desesperadamente divisas para el proceso de desarrollo,
estas o se fugan o son repatriadas por las transnacionales mediante legislación o artilugios de distintos tipos. Es decir, la respuesta es sí, es correcto, son funcionales al mercado y al mercado internacional, y muchos, en su momento, ustedes habrán escuchado que la globalización, digamos, parecía ser la panacea y la madre del desarrollo como tal, ¿no? Esto no podría ser más incorrecto, pero ciertamente formas históricas de Estado producen esto. Los movimientos sociales son agentes, ejercen la agencia política, existe en el poder, y en la medida en que puedan ser partícipes activos en los procesos de políticos democráticos, y participen de las instituciones y puedan revisar las instituciones y empujen esto a través de la competencia política, ciertamente van a poder influir sobre eso. No solamente los movimientos sociales, sino distintos sectores de la sociedad con capacidad de ejercer la agencia política, esto teóricamente, ¿no? Entonces, la última pregunta está relacionado con esta división que hice entre sistemas. Sí, es correcto, bueno, al menos es correcto que lo dije así. Los sistemas están compuestos por estructuras y por agentes, y la pobreza es una construcción social que es tolerada por estas estructuras. Recuerden que las estructuras tienen componentes eh, institucionales, que es el orden legislativo y constitucional, que muchas veces eh, pueden no ser en papeles funcionales a la construcción de pobreza, pero de hecho lo son al no, a los gobiernos o los sistemas judiciales no hacer cumplir esa legislación. Casos concretos a nivel micro es, por ejemplo, este es un ejemplo de Elseoyen. Cuando empezamos a discutir el tema de producción de pobreza, ella trabajaba más a nivel micro, pero por ahí uno lo ve más cerca, ¿no? Uno tiene el personal doméstico en su casa trabajando durante 30 o 40 años sin hacer los aportes en negro y todo lo demás. Esa persona, cuando se jubila a los 60, 70 años o lo que fuere, es automáticamente pobre porque ya deja de tener un ingreso. Ahí uno produce pobreza a nivel micro. Entonces, esto, uno cuando hace una mega devaluación produce masivamente pobreza a nivel macro en estos países. Y los procesos de inflación son procesos de producción de pobreza también en estos países a nivel macro. Entonces, ustedes imagínense cómo se producen eh, pobres y día a día con estos procesos que nos resultan muy familiares a nivel macro, ¿no? Y creo que vos, Pablo, decías ayer que la mejor política social era la política económica. Ciertamente, esto es algo para reflexionar, porque no hay política social, al menos en la historia argentina y en muchos otros países, que Yo me refería puedan más que llegar económica a la fiscal. A la a la fiscal. fiscal. Sí, no, pero también política económica, en el sentido de que el tema de las devaluaciones en nuestros países han producido históricamente cantidades de pobres eh, que ha afectado inclusive a gente de clases medias. Yo recuerdo en los años 90 los becarios del CONICET estuvimos bajo la línea de pobreza debido a las devaluaciones y los procesos inflacionarios, ¿no? Entonces esto se da en distintos niveles y son construcciones sociales con agentes definidos que las producen. Tenemos que empezar a definir quiénes producen pobreza en nuestros países y cuáles son los mecanismos y solucionarlos. Es decir, esto es un intento muy, el del modelo, muy general, muy simplista, pero que podría dar una desagregación y decir, bueno, a ver, ¿cómo se produce pobreza y quiénes producen pobreza en estos países? Y a nivel micro lo tenemos fácilmente identificable, por ejemplo, aquellos que tienen trabajadores en negro, ¿no? Y todo el mundo sabe y nadie hace
hace mucho, ¿no? Entonces, el tema de los grandes evasores impositivos y los pequeños evasores impositivos, que al no aportar su parte, realmente lo que están quitando es el sustento fiscal que debe tener el resto de las políticas sociales. En fin, los ejemplos son infinitos, pero tampoco hay que quedarse en los ejemplos. De hecho, la idea de esta conversación y de esta presentación fue concentrarnos en lo nivel más agregado para después poder ir desagregando, pero yo creo que en determinado momento, sobre todo para proyectos de investigación o para construcciones políticas alternativas, es preciso concentrarse en esta pregunta: ¿quién es y cómo se produce pobreza? Para poder empezar a solucionarlo. Yo quería terminar agradeciéndote, Alberto, pero dejándote una pregunta que quizá puedas retomarla mañana. Sobre todo a partir de una presentación que hubo ayer, no sé si tuviste oportunidad de escucharla, que se debatió en una mesa redonda que coordinó Laura Goldberg sobre las políticas sociales en la pospandemia en América Latina. Y a partir de tu reflexión en cuanto a un Estado que tiene que intervenir para resolver la producción de pobreza, poniendo la responsabilización de la pobreza en otros actores económicos y políticos y sociales que existen en la sociedad nacional, pero que también existen en la sociedad internacional. Y yo la pregunta que te haría es, ¿y no es el Estado también un productor de pobreza cuando no produce los servicios y los bienes que debería producir? Y siendo el responsable, por ejemplo, en lo que hace a protección social, en lo que hace y no necesariamente porque faltan recursos, sino porque lo gestiona de modo inadecuado. No habiendo, como ocurrió en la pandemia, en toda América Latina, ayer un colega de México decía que América Latina tiene el 8% de la población del mundo, pero tuvimos el 25% de las víctimas mortales del mundo por COVID. ¿Qué rol cumplieron en ese sentido en la casi inexistencia en la región de un sistema nacional de salud? No tenemos o tenemos muy debilitados los sistemas educativos. Entonces, esta pregunta también va dirigido a la forma en que el Estado fallido, entre comillas, también es productor de pobreza. Sí, Pablo, es muy buena esta pregunta porque nos lleva al comienzo de esto, ¿no? Cómo definimos las cosas y cómo podemos desagregar para ver dónde está el problema y cómo actuar, ¿no? Cuando hablamos de Estado, estamos hablando de esta construcción intelectual que tiene 4 elementos, donde está la población, el territorio, digamos, y después 2 elementos donde tenemos que concentrar nuestro análisis. Uno son las instituciones, el funcionamiento de las instituciones, que tiene que ver, las instituciones, es algo muy difícil de definir en ciencias sociales, pero son el conjunto de normas, de prácticas que tienen jerarquías que están determinadas por la Constitución, incluyendo las distintas normas que regulan el funcionamiento del gobierno, ¿no? Y después tenemos el gobierno, que es el que ejerce la agencia. Entonces, yo digo acá, ¿cómo se produce la pobreza? Con una mega devaluación. Sabemos que esto genera pobrezas de niveles altísimos en nuestro país. Han superado el 50% de la población viviendo bajo la línea de pobreza, esto lo sabemos. Es una producción masiva de pobreza, que con consecuencias sanitarias, educativas,
en fin, de todo tipo y muertes inclusive. Entonces, ¿quién hace eso? ¿Es el Estado o son los gobiernos? Esto es una pregunta porque si no vamos a poner el peso en lo único que puede sacarnos de la problemática que estamos. Entonces, acá lo que hay que hacer es ver cuáles son las instituciones que contribuyen, toleran, admitan o reproducen la pobreza para cambiar las instituciones, y cuáles son las personas, los gobiernos, los dirigentes que producen estas decisiones políticas que generan pobreza, que producen pobreza o que toleran pobreza, para poder cambiar ahí, digamos. Es por eso decía en una parte, uno tiene que operar con precisión sobre las instituciones o los gobiernos que toleran, promueven, producen o reproducen la pobreza. Y para eso necesitamos el conocimiento que nos permitan diagnósticos muy, muy precisos. Entonces yo diría, acá hay que ver, ¿no? Uh, con, yo diría, mucha precisión, porque si no, esto obviamente que uno no puede transformar el Estado en la estructura ideal, generadora de felicidad y promotora del bien común, porque de hecho el Estado es una estructura donde uno puede analizar la resonancia de los conflictos, porque se ocurren, pero ahí tenemos que concentrarnos en el tema de la agencia. Y en el tema de la agencia son actores, la agencia la ejercen los gobiernos desde lo público, las ejercen los grupos económicos, las ejercen las ONG, los movimientos sociales y nosotros como ciudadanos a nivel más desagregado aún, a nivel micro. Pero ahí tenemos que concentrarnos en cada uno de estos agentes para ver las responsabilidades. Y sí, ayer estuve en lo de Laura y vi a los queridos amigos con los cuales he compartido mucho tiempo y muchos proyectos, Carlos, Enrique y Carmen, pero no me quedé para las preguntas. Pero bueno, el tema de las estadísticas aquí, digo, más allá de cuestionarlas, tomémosla como cierta, pero ciertamente a mí me resulta difícil de creer que China tenga tan bajas en relación a otros países, tan baja cantidad de fallecidos. Ojalá fuera así, pero bueno, excepto que tengan superdefensas los habitantes de esa parte del mundo, creo que las cifras pueden ser distintas y de hecho la OMS está revisando todas las cifras, ¿no? Pero hay responsabilidades concretas acá. No, yo no diría del Estado, sino de los gobiernos, claro. Los gobiernos tienen responsabilidades concretas. Obviamente que el desarrollo institucional de los estados afecta y uno puede decir, sí, el desarrollo institucional de estos estados es funcional para que los gobiernos hagan lo que hagan lo que hacen y sobre todo no sean imputables por lo que hacen. Es decir, eso las instituciones, que es el otro componente del Estado, son responsables en la falta de accountability, que es crucial en los procesos políticos para superar estos procesos de producción de pobreza masivo, ¿no? Pero bueno, esto es todo un gran tema, Pablo, que yo no sé si ya llegando casi a las 2 horas de esto, las compañeras y compañeros presentes, No, ahora yo hay por eso caritas, te pero hay dije, muchos cuadritos en negro acá que no sabemos qué hay detrás de esos cuadritos en negro. La verdad es que nunca hablé con tantos cuadritos en negro en mi vida, pero bueno, debe haber alguna razón para ello. no, porque Eh, están sin video, sí, lo sé, están presentes. Eso es es todo. es un chiste, pero en relaciones internacionales en ciencia política hablamos de las black boxes, que esos es todo un enigma, ¿no? Lo que hay ahí. Y les agradezco a aquellos que están prendiendo las cámaras para vernos, para conocernos y si nos cruzamos en algún lugar, poder saludarnos, ¿no? Es como muy importante eso. Y bueno, quería agradecerles a todas y todos que prendan las cámaras, que estén ahí y que continuemos mañana debatiendo
lo que haya que debatir, inclusive esta pregunta de Pablo. En el taller, como dije, vamos a ensuciarnos las manos y a mí me va a gustar escucharlo más a ustedes, ¿no? Va a ser mucho más participativo, yo voy a hablar mucho menos, si puedo, y en todo caso, ustedes mucho más. Es una cuestión de, es un juego de suma cero, en definitiva, donde todo lo que hablen ustedes voy a dejar de hablar yo. No, todos aquí están señalando, primero agradecerte muchísimo, Alberto, están señalando que están muy agradecidos, muy buenas las respuestas, aclararte que estaban presentes más allá de que tenían apagadas las cámaras porque había sido un pedido para tener una mejor transmisión, dado que siempre hay problemas de conectividad en algunos lugares. Mañana nos vemos, muchísimas gracias a todas y todos, a las 5 de la tarde, y en particular a vos, Alberto, un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo para todos y todas. Chau, Chao, chau. chao.